Suban despacio, niños. Eso es lo despacio para ellos, no tengan pena. Así es despacio, no tengan pena. Hemos estado viendo y el Señor nos ha estado hablando sobre hijos de Dios y cómo es que usted y yo somos y debemos de ser como hijos de Dios. El enemigo sabe que en hijos de Dios hay poder, y por eso es que usted y yo debemos de saber que en nosotros hay poder. Eso lo hemos estado viendo. Pero veamos ahora, y demos continuidad a todo esto. Vayamos a ver lo que las escrituras nos hablan con respecto a que usted y yo como hijos de Dios debiéramos de tener la perfecta unidad con el Señor. No puede el hijo entonces, dijo Jesús, hacer nada, no puede decir nada y no puede prácticamente salirse debajo o salirse del control, salirse de esa sumisión bajo de autoridad del Padre. No puede el hijo hacer nada. Y cuando habla Jesús y dice que no puede el hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, eso entonces es enseñanza y podemos ver una perfecta unidad. Pero usted y yo como hijos de Dios debemos de tener una perfecta unidad, y hoy quiero entonces que veamos sobre qué es caminar con Dios. ¿Cómo le dije? ¿Qué es caminar con Dios? Ayer me dieron un espacio en el velorio de una hermana que en paz descanse, y a los que estuvieron ahí vieron cuando tomé el tiempo y de qué fue lo que hablé. Y hablé sobre el caminar con Dios un momento. No me dieron tiempo para predicar, sino para saludar, pero hablé sobre el caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Y hoy quiero darle el seguimiento a esto. Amós capítulo 3 y versículo 3, usted lo sabe bien, pero veamos acá por favor Amós capítulo 3 y versículo 3. ¿Qué es caminar con Dios? No solamente es una perfecta unidad con Él, sino también es entonces lo que dice acá. Y por favor yo quiero que usted aporte y veamos qué dice. ¿Sí lo tenemos? Amós capítulo 3 y versículo 3. ¿Sí? Hay una pregunta y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así dice, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Normalmente usamos este versículo para matrimoniar a alguien, pero veamos acá la realidad del poder caminar, pero caminar en un acuerdo, en un perfecto acuerdo. Y dice: caminarán, andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo. ¿Cómo salen las cosas cuando uno no está de acuerdo al otro? ¿Qué se maneja dentro de dos personas que manejan dos opiniones? ¿O qué se maneja o qué se ve en la relación de dos personas que piensan de diferente manera? ¿Cómo se ven? A ver, ¿quién me dice cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Qué se ve en las personas, en dos que quieren trabajar juntos, pero realmente no están con la misma visión
o con el mismo acuerdo. ¿Cómo se nota? Un desorden. Un desorden. ¿Qué más? ¿Qué más? Desacuerdo, claro. ¿Qué más? Disgusto. ¿Qué más? Se ve mal, claro, se ve mal. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Están divididos. Entonces veamos. Supuestamente están juntos, pero divididos. ¿Cómo así entonces? El Señor Jesús habla de la perfecta unidad, mostrando así, y dice: no puede el Hijo, no puede hacer nada. Eso es entonces una perfecta unidad y un compromiso que se adquiere de poder entonces hacer las cosas en común acuerdo, que no le puedo contradecir, porque es la parte que puede aportar el 50 y yo el 50 y nos ponemos de acuerdo. Pero acá, cuando hablamos de someternos al reino de Dios o someternos como hijos de Dios a la guianza del Padre, no hay un 50-50. Dijo Pablo allá en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Veamos entonces qué es entonces caminar con Dios. Vayamos a Génesis capítulo 5, versículo 22. $23 y $24. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Pero por qué? Porque le llevó Dios. Pero veamos, caminó Enoc con Dios. Vayamos ahorita a Génesis capítulo 6, versículo 9. Solo quiero darle introducción a todo. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Ya vimos a Enoc, ahora veamos a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice? Con Dios caminó Noé. Ahora vayamos a Génesis capítulo 3 y versículo 8. Ahí está apareciendo en pantalla. Génesis 3:8. Lo voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice: en medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor. Así dice. Retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. Aquí empezamos. Veamos entonces, dice: en medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía él? Caminaba por el jardín. Desde el principio de la creación, el Señor Dios, nuestro Dios, está Él dispuesto a caminar con su creación. Desde el principio, el Señor está dispuesto a caminar con su creación. De hecho,
él entonces ahí en el Edén, él caminaba con Adán, caminaba con Eva, y lo vemos acá. Y luego más adelante vemos entonces que caminaba con Enoc. Enoc caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios. Este caminar era entonces ¿un qué? Así como lo dijeron ustedes hace un ratito. ¿Un qué? Una unión perfecta. Porque Noé, porque Enoc, porque ellos entonces estaban reconocían a Dios. Y no quiere decir que solo con ellos caminó Dios. Estuvo con José y dice que todo lo que José hacía con sus manos, Jehová lo hacía prosperar. Estaba con José, caminaba con José, caminaba con Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué dice que caminaba con Abraham? Porque dice que el Señor lo saca de su tienda para ver las estrellas del cielo. Entonces estaba con él. Ahora, el Señor siempre, desde un principio de la creación, Él quiere estar con sus hijos. Pero ¿qué pasó aquí en el Edén? ¿Por qué el Señor entonces se aparta, se aleja de Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué lo hizo? Por el pecado. Por el pecado que entró en el hombre y en la mujer, el Señor entonces se aleja y deja de caminar el hombre con Dios. Por eso es que habla de Noé y dice perfecto, un varón perfecto. Es que el Señor, lo que a él le agrada es caminar con alguien que está de acuerdo a lo que él es, de acuerdo a lo que él es, no por ser Dios, sino al nivel o cómo le explico. Por eso es que él viene por una iglesia conforme a su medida, conforme a su diseño, tal y como él es. No hay variante, no hay error, es igualita, es a la estatura, a la medida de él. Entonces, por eso es que hay acuerdo. Ahora viene y habla y dice que el Espíritu del Señor, el Señor se aparta entonces del hombre. ¿Pero por qué? Por el pecado. Ahora, ya viendo todo esto, yo quiero por favor, ya viendo todo esto, quiero por favor que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. ¿Y saben por qué le estamos dando continuidad a esto? Porque veíamos allá en Romanos capítulo 8 versículo 19 y dice que la creación, ¿qué hace la creación? Gime por la manifestación de los hijos de Dios. El Hijo de Dios no anda solo, el Hijo de Dios no está solo, pero el Hijo de Dios no está solo cuando cumple lo que el Señor le ha dicho que debe de hacer, cuando está de acuerdo con el plan de Dios, cuando no solamente está de acuerdo, sino cuando hace lo que Dios dice que debe de hacer. Entonces Él cumple. Y nosotros, el hombre dice, mira, el Señor nunca te va a dejar, el Señor siempre va a estar con vos, el Señor siempre va a estar contigo, el Señor siempre va a estar con usted, el Señor no te va a dejar. Pero el Señor solo puede ser compañía, pero no estamos hablando de un Dios que sea nuestra compañía, sino un Dios que permanece en nosotros, vive en nosotros y que nosotros somos su templo, dice las Escrituras. Entonces Él vive en nosotros, mora en nosotros, y no lo tenemos nosotros, o no lo tiene el Hijo de Dios como que, como un compañero. Porque lo hemos visto algunas veces y lo hemos platicado algunas veces, que el hombre considera tener a Dios como su ayudador, considera tener a Dios como su doctor, considera tener a Dios o cree tener a Dios como, ¿quién más?
como su refugio, como, ¿qué más? Ayúdenme, como, ¿qué más? Como un bombero, dijo alguien, solo para que apague los fuegos, para que ayude, para que vea qué hacer conmigo en este momento. Dios no es solo eso, sino Dios es todo en todo. Por eso dice las escrituras que Él lo llena todo en todo. Prácticamente Él es el todo. Pero veamos Juan capítulo 14, versículo 8, 9 y 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora veamos la disposición del Padre de siempre caminar con nosotros. La religiosidad lleva a querer o a suponer que se encuentra Dios en un edificio como este de 4 paredes. La religiosidad lleva al hombre a creer que se encuentra a Dios en un edificio como este de 4 paredes. A eso lleva a suponer que en estas 4 paredes está Dios. Y por eso es que mucha gente llega a las congregaciones, se va del templo, cuando se aleja del templo, se olvida que está caminando con Dios. Y por eso es que entra a los templos y dice: voy a ir a buscar a Dios. Y busca a Dios en 4 paredes. Y cree entonces que Dios está encerrado. ¿Acaso Dios, cuando usted se va, Dios se queda solito aquí? ¿Acaso cuando usted se va a la casa, el Señor se queda? Ay, yo ya me quedé solito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me siento en esta silla, me voy a dormir ahí un ratito. De repente alguien más va a venir. De repente alguien va a aparecer. No le estoy diciendo que el Señor no está aquí. El Señor está aquí, claro que sí está aquí. Pero el Señor está aquí. Aquí está el Señor. En mí está el Señor. En usted está el Señor. Dígale al hermano que está ahí a la par: ahí está el Señor, dígale. Es que no es solamente de venir. Y por eso es que la religiosidad le lleva al hombre a creer buscarle a Dios tras una piedra. Lleva la religiosidad a creer buscar a Dios en una montaña. Eso no es de Dios. Lleva la religiosidad a buscar a Dios en un río, dice. ¿Por qué? Y no es usted templo de Dios, pues, si no, Dios está en usted. Y es usted, eso yo, somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos esa unión y esa unidad perfecta, y Él mora en nosotros. Entonces no es de estarlo buscando en cualquier parte, es de tener una relación muy estrecha y personal con Él. Yo le hablo mientras duermo, yo le hablo con Él en todos lados. Les conté lo que pasó un día que venía yo de Santo Tomás para abajo y veía que alguien venía en una motocicleta atrás de mí. Y lo miraba del retrovisor y decía: hay espacio para que pase, ¿por qué no pasa el muchacho? Le doy más rápido, no, mejor me voy así a esta velocidad que vengo. Y venía despacio. Y el muchacho se quedaba viendo, miraba el retrovisor y yo dije: pero yo lo conozco, no me dio pena, ¿verdad? Lo conocía, sabía quién era el que venía. Pero él siempre me miraba. Y como venía con los vidrios bajos, cuando en
En un túmulo él pasa, se acerca despacio y me mira. Mano, ¿usted está loco? Me dice. Y yo me empiezo a reír y le digo yo, y eso le digo yo. Mano, deje de estar hablando solo. Solo los locos hablan solo, me dijo. Y pasó el muchacho, o sea, venía juzgándome, pues venía viendo lo que yo venía haciendo dentro de la camioneta. Yo venía manejando, pero venía hablando. Y Señor, esto y lo otro, y venía platicando con él. Venía platicando con él, hablándole al Señor. Señor, ¿qué hacemos con esto? Señor, ¿qué hago con esto? Señor, enséñame qué hacer con esto. Señor, dime qué voy a hacer aquí. Señor, muéstrame esto, o revélame esto. O Señor, gracias por hablarme así. Gracias por corregirme así. Gracias, Señor, por esto. Y el muchacho pasó y me dijo que estaba loco, hablando solo. Yo no estaba hablando solo. No había nadie conmigo, así físicamente acompañándome, pero yo sé que el Señor estaba conmigo y en mí. Entonces, por eso le digo a usted, el Hijo de Dios sabe que la vida, el cuerpo de Él es el templo del Señor. El Señor habita en Él. Entonces, en todo tiempo, alguien dirá, pero Noé, entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo entonces Noé para caminar con Dios? Enoc para caminar con Dios. Eso no pasó en el cielo, ustedes, pasó aquí en la tierra. Enoc estaba aquí en la tierra. Noé estaba aquí en la tierra. Aquí en la tierra estaban ellos cuando el Señor caminaba con ellos. Y el Señor sigue caminando con nosotros. Entonces, vemos acá que los mismos discípulos, yo como me pongo a pensar, yo, ¿qué le dirían a Felipe los demás? Felipe, preguntale vos. Pero, no, hombre, hacelo vos. No, Felipe, vos tenés el valor de poderle preguntar al maestro, al Señor. Pregúntale, hombre, ¿cuándo los va a mostrar al Padre? Entonces por eso Felipe no se acerca diciéndole, Jesús, muéstrame al Padre. Él se acerca y dice, muéstranos al Padre. Él hablando, ¿cómo? En representación de todos los otros. Muéstranos. O sea que todos no habían visto, y por eso Jesús no se voltea a él y no le dice, Felipe, ¿por qué no has visto? No, se refirió a todos y les dijo entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora vemos todo esto y nos podemos dar cuenta de que el Señor entonces es alguien que desde el principio se ha determinado andar con nosotros. Desde el principio. Y es bueno saber que Él guarda tu salida y Él guarda tu regreso. Es bueno saber eso. Pero no solamente es bueno saberlo, sino también es bueno vivir esa compañía que está en nosotros, no a la par de nosotros, porque a un compañero se le puede burlar, a un compañero se le puede dejar hablando solo, ¿o no es así? ¿Cuánto usted ha sido compañero de alguien y lo han dejado hablando solo a usted? ¿Cuántas veces usted ha sido compañero de alguien y lo han dejado solo con todo el trabajo a usted? ¿Cuándo usted ha sido compañero de alguien y cuando preguntan quién te ayudó? Nadie, solo lo hice. El Señor no es así con nosotros. No es un compañero nada más que nos ayuda a hacer las cosas que aquí tenemos que hacer, sino es alguien quien está al control de nuestras vidas. Es alguien quien tiene el control de nuestras vidas y no hay nada ni nadie que pueda decir, yo tengo o estoy controlado y tengo al Señor nada más como mi ayudador. Y si alguien así lo dijera, entonces no tiene la perfecta unidad como hijo con el Padre.
¿Qué enlaza la familiaridad con los hijos, con la familia? ¿Qué enlaza? No enlaza solo tu apellido. No enlaza solo tu apellido. Ah, es que él lleva mi apellido. Él lleva García Pérez, es mi apellido. Entonces es nuestro apellido, entonces es nuestra familia. No es solo eso lo que enlaza, el que puedas decir, no hombre, es que él es García Bravo, entonces es mi familia. No es solo el apellido lo que enlaza tu familia. ¿Es que? Tu sangre. Es tu sangre la que enlaza que ellos sean tus hijos y sean tu familia. Es la sangre de usted la que está corriendo por las venas de los hijos y de las hijas. Entonces puedo decir, esto me une para dar a conocer que ellos son mis hijos. Porque no solamente cuando se van se llevan algo de mí, sino que llevan mi sangre, dice usted, ¿verdad? Así dice el hombre, ellos tienen mi sangre y yo hago por ellos lo que sea porque son mi sangre. Que no me los toquen porque son mi sangre. Que me los cuiden porque son mi sangre. Y ya mero se toman a los zancudos como también familia porque llevan su sangre, ¿verdad? A los mosquitos también porque llevan su sangre. Así dijo alguien, no mates a él porque él es mi primo. ¿Y por qué es tu primo? Porque lleva mi sangre, dijo. Solo porque le había picado. No es así. Ahora, si esa sangre que nos une a nosotros como familia acá en la tierra, diciendo no solamente que tengan nuestros apellidos, sino que tengan nuestra sangre, imagínese usted realmente lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11, 12 y 13, y habla entonces que a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, y que no son engendrados, como dice, por voluntad de varón, que no son engendrados por voluntad de sangre, que no son engendrados por voluntad de carne, sino engendrados ¿por qué? Por voluntad de Dios. Entonces es por eso que nos une a nosotros el ser hijos de Dios, pero no somos y tenemos su sangre y valemos la sangre de Cristo. Pero ese valer de la sangre de Cristo no es solamente que en nuestras venas corre la sangre de Cristo, sino sabiendo perfectamente que Él mora en mí, que Él vive en mí, y no por su sangre, sino porque yo soy su templo, porque yo soy su morada. Veamos qué dice 1 Corintios 3:16 para darle fe a esto. 1 Corintios 3:16. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Claro, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿qué? Yo soy el templo de Dios, usted es templo de Dios, y que el Espíritu del Señor dice que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Nos visita. Así dice, ¿no? Nos visita. Y cuando visítame Espíritu Santo, así dice Espíritu de Dios, visítame, así dice, ¿no? Es un visitante, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice ahí? ¿El Espíritu de Dios es un visitante o no? ¿El Espíritu de Dios qué hace entonces ahí? ¿Y qué es morar, hermano Daniel? Que está permanentemente ahí. No es un visítame Espíritu de Dios. El Hijo de Dios no tiene visitas del Espíritu de Dios. El Hijo verdadero de Dios es aquel quien sabe y entiende y vive con el Espíritu de Dios dentro de él, y que el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad.
Entonces, no solamente tiene aquello de decir voy al templo para congregarme. Usted viene al templo para congregarse. Y yo me congrego en el templo. Y aquí disfrutamos todos de la presencia de Dios. Pero no quiere decir que esa presencia de Dios que está aquí, solo aquí se encuentra. Usted puede venir y va a encontrar la presencia de Dios mañana aquí. Usted puede venir pasado mañana y encuentra la presencia de Dios aquí. Pero si usted, a donde quiera que usted vaya, vaya a la parcela, vaya al mercado, vaya al molino, vaya a la tienda, vaya al trabajo, vaya al colegio, vaya a la universidad, a donde quiera que usted vaya, ¿acaso no va la presencia de Dios con usted? ¿Acaso no va la presencia de Dios con usted? Pero esa presencia de Dios que mora en nosotros y que va con nosotros y que nos hace vivir, entonces, no solamente sabido de que somos hijos, sino hay una responsabilidad tremenda en esa manifestación. Y por eso es que la gente de afuera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo que veíamos, y ahí nos quedamos. Pero ahora vayamos a Romanos capítulo 1 y versículo 8. Si lo tenemos, Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿De qué dice? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Veamos acá, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿De qué fe está hablando? ¿De qué fe se hace manifiesto en usted? ¿Cuál fe se hace manifiesta en usted? A los que creen, dice. Ese creer, esa fe que tengo en el Hijo de Dios, yo la debo de dar a conocer por todas partes. Pero viene Pablo y le habla a la iglesia de Roma y dice: esa fe que se divulga por todo el mundo, la fe de ustedes que se divulga por todo el mundo. ¿Por qué es importante la fe en el Hijo de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Qué dice Hebreos capítulo 6 versículo 11? ¿Por qué es importante? ¿Perdón? Sí, diga, no tenga pena. Porque sin fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6 entonces? A ver quién lo lee. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 11 versículo 6. ¿Qué dice? Vaya. Porque sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a caminar conmigo si no le agrado? Ahora sí me doy a entender. ¿Cómo el Señor va a caminar conmigo si yo no tengo fe? Al principio vimos Amós 3:3 y ustedes dijeron que aquel que prácticamente no tienen un mismo acuerdo, viven en disgusto, viven algo, una compañía pero desagradable, dijeron ustedes, ¿verdad? Ahora veamos qué dice entonces este pasaje, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe del Hijo de Dios, la fe de nosotros, es la que hace entonces el creer realmente que soy templo de Dios y que Él mora en mí,
y que Él vive en mí, entonces esa fe que realmente creo, no le busco tras las piedras, no le busco tras el árbol, no le busco en el nacimiento de un río, no le busco en una montaña, porque yo sé que aquí está, que está en mí, que vive en mí. Entonces esa fe, creyendo que vive en mí, ¿cómo yo voy a creer entonces que está allá y que está allá? ¿Cómo le dice el Señor a la mujer samaritana? ¿Cómo le habla? Ustedes adoran a Dios, pero a un Dios que no conocen. Y ustedes dicen que Dios está allá, pero yo les digo, dijo el Señor, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y no hay necesidad entonces de ¿qué? De ir por allá, porque si yo le busco aquí, aquí le hallo. Si yo le busco en mi casa, allá le hallo. Soy galardonador de los que le buscan, pero ¿cuándo soy galardonador del que busca? Cuando yo creo que yo estoy con Él y Él está en mí. Y entonces por eso Juan me habla allá en Juan capítulo 5 versículo 15 o 15:5, y habla y dice: separado de mí nada podéis hacer. Esa es una perfecta unidad. Yo sé entonces que el Señor está en mí, y no está en mí porque sea el primer lugar que tengo, sino porque Él es el todo, es la prioridad, no solamente prioridad uno, sino es la esencia de mi vida, es la fuente de mi vida, es Él, Señor. Entonces viene y dice: doy gracias a mi Dios porque la fe de ustedes se divulga por todas partes. Pero ahora veamos qué fe. Ahora sí, vayamos a Gálatas 2:20 que le dije hace un ratito. Gálatas 2:20. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que le decía a los hermanos, a algunos hermanos, que solo por darme a entender, y le voy a decir a usted ahorita: si usted pone un negocio por probar, aunque usted sea hijo de Dios, no va a dar resultado, porque lo puso por probar, porque no tuvo fe. Solo por darme a entender cómo es esto. Si usted coloca un negocio y lo coloca y le dicen: mira, ahí nunca ha funcionado nada, y le dicen: mira, ahí donde pusiste, donde estableciste el negocio, ya probaron un montón de personas, y de seguramente vas a ser uno del montón, que ahí no dan bola, pues no funciona. Pero aquel hombre que dice entonces: no importa, si aquí han dicho que no funciona, pero yo creo que sí funciona, yo le creo a Dios que Él está conmigo y yo voy a salir adelante. Yo le creo a Dios. Yo sé que esto que me están diciendo pueda ser cierto y pueda ser una realidad en la vida de otros, pero la realidad mía es otra. ¿Por qué la realidad mía es otra? Porque el Dios que está conmigo, el Dios que mora en mí, Él es el dueño de todo, y Él me va a permitir salir adelante con lo que he puesto. Entonces, eso es la fe del Hijo de Dios. No me hace entonces a mí dudar, no me hace a mí entonces pensar de que ¿será que va a dar resultado? ¿Será que va a funcionar? Y yo les conté lo que me pasó la otra vez, y aquí está mi madre de testigo. Estábamos viviendo aquí en esta casita aquí atrás, y pasé la noche, empecé desde la tarde, noche, empecé con una tos horrible, y ahí estaba de toser y toser y toser, pero ya me dolía el estómago, me dolía la espalda, ya me dolía todo de tanto toser, y ya le dolían los oídos a mis papás de oírme toser tanto. Y mi papá se levanta y me dice: mira, me dijo, ya dormite, hombre. Pues no puedo dormir, es una tos horrible. Ya lo viste, ¿por qué no te cuidas? Yo te dije que no salieras a jugar bajo el agua.
Yo era un joven, pues. No salieras con tus amigos a jugar bajo el agua. Sí, eso te pasa por venir mojado y por estar con la ropa mojada mucho tiempo. Y sí, era la realidad, pues, claro. Pero me dice él: ¿ya hiciste tal cosa? Ya, papá. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Mira, me dijo, levántate y anda allá, ahí está el Tikal, me dijo, ¿va? El Tikal, ahí está el Tikal. ¿Qué les digo? ¿Cómo se llama esto? Un recipiente un traste donde ellos, mis papás, compraban pastillas en la farmacia y lo cortaban y lo dejaban ahí almacenado como un botiquín. Entonces mi papá me dice: anda ahí al Tikal, anda ahí. Ahí en el Tikal agarrate un broncurol y te lo tomás y con eso te vas a curar. Y yo dije: ya eran las 2 de la mañana y no los dejo dormir, tienen razón. Bueno, me voy a levantar entonces y voy. Y no solamente voy a creerle a Dios, sino voy a creer lo que el pastor está diciendo. Dije, voy a creer a mi pastor, a mi papá, pues. Le voy a creer lo que dijo. Me fui, me levanté ya con tanto sueño y todo. Voy al Tikal y saco una pastilla. Ni la leí, solo vi que era, según yo, broncurol. Y ya entonces ya les dije entonces que no era broncurol, ¿verdad? Voy y lo destapo. Voy a la pila y con agua de la pila lo tomo y ahí dejo el sobrecito, el envoltorio de la pastilla. Regreso a la cama y duermo como el bebé que ahora soy de mi esposa. Duermo como un bebé. Ya no, ni qué tos, ni qué te, ¿dónde se fue a saber? Dieron las 8, dieron las 9, yo no me quería despertar porque sabían que yo había sufrido para no dormir por la tos. Y viene entonces mi papá y me dice, me busca, ya levantate, ya es tarde. Mira, me dijo, gracias a Dios se te calmó la tos, ¿verdad? Sí, ya no tengo nada. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? Me dijo. Pues primero, yo ya desesperado le creí a Dios. Le creía lo que usted me dijo y me dijo que me levantara y con eso iba. Yo ya había tomado pastillas, papá, yo había tomado todo, pero le creí y yo fui y tomé. ¿Tomaste el broncurol, mijo? Sí, papá, el broncurol tomé. Ah, bueno, venite para acá, te quiero. ¿Dónde dejaste el envoltorio? Ahí en la pila. Bien dije, me dijo, vení. Y me llevó a la pila. ¿Dónde está el envoltorio de la pastilla que tomaste? Ahí está, papá, es esto. Lee lo que dice. Cuando leí, yodoclorina decía. Yodoclorina decía la pastilla. No decía broncurol. Pero ¿por qué me curó? Si cura diarrea, ¿verdad? Cura infecciones intestinales, dolor de estómago. No sana, no cura de la tos. ¿Pero qué? ¿Por qué me curó? Porque yo creí que realmente me estaban llevando al lugar donde tenía que tomar. ¿Y qué es lo que tenía que tomar? Y así lo tomé. Y le creí a Dios y le creí al pastor. Esa fe se puede divulgar por todas partes. La fe de verdad, creerle a Dios. Y lo que la gente espera es ver esa fe en los hijos de Dios. La fe de creerle a Dios que Él todo lo puede. La fe de creerle a Dios que Él todo lo hace perfecto. La fe de creerle a Dios que Él ha prometido nunca dejarnos. Ahora sí, Gálatas 2:20. ¿Sí lo tenemos? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ahora qué dice? Ya no vivo yo. Ahora, quedémonos ahí un ratito. Cuando entra el pecado en Adán y Eva, antes de que ellos comieran el fruto, el Señor les habló y les dijo: de este fruto no coman, porque si comen, ¿qué dijo? Morirán. ¿Así dijo o no? Si comen de este fruto, ciertamente morirán. Y comieron del fruto y ahora dígame usted, ¿murieron o no? No. ¿Mintió el Señor? No mintió. ¿Y por qué no mintió? Porque no estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte en la relación con Él, una muerte espiritual.
Si ellos iban a desobedecer y iban a comer de ese fruto, iban a morir, pero no una muerte física, porque lo comieron y no murieron, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado entró en ellos y eran hechos ellos con toda la semejanza, con toda la naturaleza de Dios, pero sus hijos ya nacieron con naturaleza de hombre, adámica. Entonces, ahí podemos ver que el pecado entró e hizo que murieran. Ahora vino Jesús a dar su vida por usted y por mí, y cuando nosotros le recibimos a Él, los que creyeron en su nombre, los que fuimos hechos hijos de Dios, a los que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creímos en su nombre, entonces ahí Él nos hace nacer en una vida nueva. Pero esa vida nueva que nos hace nacer ya es comprender entonces que ya no vivimos nosotros. No es que estemos muertos, estamos vivos, claro. Después de venir a los pies del Señor, usted no murió. Murió el pecado, pues. Murió la naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa, ese pecado que muere, usted ahora lo que vive y yo lo que vivo, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Él? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa fe maravillosa que el Hijo de Dios debe de tener, y debe no solamente tener como un complemento de vida, sino ir a manifestar. Por eso es que habla Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y he aquí que dice: yo estoy con vosotros, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor siempre se ha determinado estar con nosotros y estar en nosotros todos los días. El Señor se ha determinado siempre morar y vivir en nosotros todo el tiempo. Ahora podemos ver acá y dice: lo que ahora vivo en la carne. Es que usted y yo siempre pasamos penas, usted y yo siempre pasamos preocupaciones, siempre pasamos entonces inconvenientes, pero como le digo, pasamos, no nos quedamos ahí, no nos derriban, no nos derrumban, sino seguimos nosotros adelante. ¿Por qué? Porque creemos que el Dios que mora en nosotros, el Filipenses 4:13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo. ¿Y qué es todo? A ver, dígame, ¿qué es todo? Todos díganme, ¿qué es todo? Todo. ¿Y todo qué? Lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale al hermano que tiene ahí a la par: lo podemos todo en Cristo que es nuestra fortaleza. Dígale: todo lo podemos en Él que es nuestra fortaleza. Yo todo lo puedo, usted todo lo puede, todo lo podemos en Él.